Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. El día de hoy, en la hora de matemáticas, vamos a trabajar con nuestras tareas diagnósticas y el día de hoy nos toca ver la pregunta 10 y la pregunta 11. La pregunta 10 nos dice, con base en las funciones, selecciona las proposiciones verdaderas. Tenemos f de x es igual a 4, g de x es igual a menos 6x. Bien, primero hagamos un refuerzo o un repaso de qué tipos de funciones son las que tenemos aquí. La primera, al solo tener un coeficiente y no tener una parte literal, ¿sí?, se llama pues una función constante, ¿ya? Como por ejemplo h de x igual a menos 10, f de x igual a 3/5, g de x igual a menos raíz de 5, ¿sí?, entre otras. Solo cuando tengo el coeficiente y no hay parte literal se llama función constante. En el caso de la g de x tengo menos 6x. Si observamos ya aparece una parte literal que sería la x, ¿sí? Entonces cuando esa variable tiene exponente la unidad, en este caso no la vemos porque la variable con unidad como exponente se sobreentiende, ¿sí? Eso lo hemos visto en álgebra, es una de las cosas que se enseña en los principios de álgebra, la parte de los exponentes. A partir del exponente 2 se tiene que escribir, el exponente 1 no es obligación, ¿sí? Entonces esto de aquí es una variable con exponente a la 1. Cuando eso pasa, la función toma el nombre de función lineal, o conocida como función de primer grado, ¿sí? Bien, entonces eso recordando lo que tenemos como tipos de funciones. Y después de eso tenemos otras más, como son la función cuadrática, cuando tiene exponente 2, función cúbica, cuando tiene exponente 3, y las demás funciones que hemos estado viendo en el transcurso de este tiempo. Bien, entonces el objetivo de esta pregunta es ver el tipo, ¿sí?, de función que pertenece. En este caso hay dos tipos, como es par e impar, y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es la función par ¿ya? ¿Qué tenemos para esto? Una pequeña fórmula. La función par es cuando tenemos pues reflejado la función dentro del eje de las y. Y tenemos lo siguiente, ¿sí? Decimos que f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Es decir, la x, tanto positiva como negativa, toman el mismo valor al momento que yo lo pongo dentro de la función, ¿sí? Esta igualdad tiene que cumplirse. F de x es igual a menos f de x. Ejemplo, si yo tengo que f de x es igual a 5x, ¿sí?, y yo digo que x va a ser igual a 2, ¿ya? Yo puedo poner ese 2 como 2 positivo y 2 negativo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso de ahí. F de x, que sería f de 2, debe ser igual a f de menos 2, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar, hasta aquí viene el tema de valor numérico, reemplazar el número por la letra. Entonces decimos 5 por 2 es igual a 5 y menos 2. ¿Qué me dicen ustedes? 5 por 2, 10. Y 5 por menos 2, menos 10. ¿Sí? Entonces son cantidades diferentes. Aunque los coeficientes son iguales, los signos son diferentes y eso ya hace que el resultado sea diferente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a concluir que no es par, ¿ya? Pero si yo tengo f de x es igual
a 3x al cuadrado, ¿sí? Ese es otro ejemplo. Y tengo que x toma el valor de, pongámosle, menos 5. ¿Ya? Vamos a hacer con ese valor y tenemos lo siguiente. Entonces ponemos f de menos 5 debe ser igual a f de ¿qué? De menos 5. Porque la fórmula nos dice que es negativa. Pero como ya es negativo el número, entonces tenemos de 5 positivo. Entonces reemplazando tenemos, ¿sí?, que 3 paréntesis menos 5 al cuadrado es igual a 3 paréntesis 5 al cuadrado. ¿Ya? Y resolvemos. ¿Cuánto es menos 5 al cuadrado? 25. Positivo, correcto. Recuerden que todo número negativo elevado a un exponente par, en este caso 2, 4, 6, 8, etc., es positivo el resultado. Entonces, menos 5 al cuadrado, 25. 25 por 3, 75. ¿Sí? 75 es igual, vamos a resolver acá, 5 positivo elevado al cuadrado, sabemos que sigue siendo 25. 25 por 3, 75. Entonces, ¿qué estamos viendo? Observamos que ambas cantidades son iguales. 75 es igual a 75. Entonces, aquí concluimos que sí es par. ¿Sí? Y de esta manera estamos nosotros demostrando una función par. Lo mismo vamos a hacer con una función impar. La función impar tiene la siguiente igualdad. F de x debe ser igual a menos f de x. Si observan la diferencia, una cosa es que el valor de la variable sea negativo, y acá en cambio la función va a ser negativa. Por eso el menos está delante de la función. Entonces, poniendo un ejemplo, vamos a ver que f de x sea igual a 2x más 5, por ejemplo, ¿ya? 2x más 5, y x va a tomar el valor de 1, ¿sí? Entonces tenemos f de 1 va a ser igual a 2 por 1 más 5. Resolviendo esto tenemos que f de 1 es igual a 2 por 1, 2, 2 más 5, 7, ¿no? Listo. Ahora veamos con la parte haciendo que la función sea negativa, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos menos f de 1, el 1 no lo vamos a cambiar porque no es como el caso del par, aquí solamente vamos a cambiar el signo adelante de la función, por eso lo estoy poniendo adelante, ¿sí? Va a ser igual el signo menos, paréntesis, voy a poner todo, 2x más 5. Así debería quedarles la parte de la función, el menos adelante de toda la función, por eso lo pongo en paréntesis, 2x más 5. Entonces, reemplazando, ¿sí?, destruyendo paréntesis, ¿qué tengo destruyendo paréntesis? Menos por 2x, menos 2x, menos por más, menos 5, ¿sí? Y reemplazando por el 1, tenemos entonces que menos 2, paréntesis 1, menos 5. Resolvemos esto, ¿sí? Y tenemos menos 2 por 1, menos 2, menos 5. ¿Cuánto es menos 2 menos 5? Signos iguales se van a sumar. Es decir, que tengo menos 7. Y ese es el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? 7 en una comprobación es igual a menos 7. ¿Esto es verdadero o no? Esto es falso, ¿no? Falso, correcto. Entonces vamos a concluir que no es impar. Este ejemplo no es impar. Y de esa manera nosotros trabajamos el impar. Vamos a hacer uno que sí sea impar, ¿sí? Vamos a poner lo siguiente, otro ejemplo. F de x es igual a x al cubo, ¿sí? Y vamos a poner un valor de x, que x sea igual a menos 2.
Entonces reemplazando nos queda f de menos 2 es igual, paréntesis, menos 2 elevado al cubo, ¿no? ¿Cuánto es f de menos 2 elevado al cubo? Es decir, multiplico 3 veces el mismo número, menos 2 por menos 2 por menos 2, que eso nos quedaría menos 8. ¿Sí? Menos 8. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos pues el signo negativo? Menos f de menos 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces, menos, paréntesis, menos 2 al cubo. ¿Sí? Y esto nos va a dar un resultado de menos 2 al cubo, ya sabemos que es menos 8, pero con el menos de afuera nos quedaría más 8. Simplemente así. ¿Sí? Observamos. Entonces, ahí nos queda ese valor. ¿Ya? Y vemos que se cumple o no se cumple. No se cumple. Entonces, esta función tampoco no es impar. ¿Sí? Entonces, solamente haciendo llevando este enunciado de la función par y la función impar, vamos nosotros a poder descubrir, ¿sí?, en nuestro ejercicio, reemplazando, volvamos al ejercicio y vamos a poder resolver. ¿Sí? Y tenemos la primera opción, f es par, segunda f es impar, 3g es par, 4g es impar. ¿Sí? Entonces hagamos este pequeño proceso en base a los enunciados que le he puesto, de cómo demostrar algebraicamente o analíticamente si una función es par o impar. Y luego van a poder escoger las opciones correctas. ¿Sí? Listo. Eso en cuanto al ejercicio número 10.